Aquí estamos para compartir con todos ustedes este programa que hemos titulado Jesús, modelo a seguir. Mi nombre es Héctor, soy pastor de la iglesia Encuentro con Dios del movimiento cristiano y misionero en Puerto Esperanza. Y agradecido a Dios por esta bendición de poder predicar su palabra, la palabra gloriosa de Dios, revelado a los hombres por medio del Evangelio de Jesucristo. Es una oportunidad de vida. Ayer hablaba con una persona diciendo acerca de la bendición de Dios en cuanto a ser condenado por el pecado y tener la bendición de ser hijos de Dios y herederos de las bendiciones de Dios. Heredero. Realmente para el ser humano es un alto privilegio de que Jesús haya venido a la tierra en condición de hombre para poder de así también en ese estado morir por todos nosotros y tener la posibilidad de hacernos hijos de Dios. Es una altísima bendición. Así que bueno, yo te quiero compartir en este día acerca de lo que es el pecado y lo que es la bendición de la vida. En Romano 6:23 dice de esta manera: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado, la consecuencia, es decir, el precio por pecar es la muerte. No existe otra cosa. No existe otra cosa que pueda, como consecuencia del pecado, es la muerte. Y la muerte es la condenación eterna. No existe un intermedio. Algunas fe dicen que hay un purgatorio, que hay un lugar donde uno pueda ir. La Biblia no menciona con respecto a eso, sino que habla después de la muerte, el juicio de Dios para los que no. Después de la muerte, el juicio. Si tenés a Jesús como tu intercesor, como tu Señor, el Señor de tu vida que está delante tuyo y decidiste tener una vida con Él, entonces Él va a ser el que va a abogar por tu vida delante de Dios. Y de otra manera no vas a tener quien interceda por vos delante de Dios. ¿Por qué no existe otro? Porque la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. ¿Por qué vino Jesús a la cruz, a la tierra y a morir en la cruz del Calvario? Como mediador. Él es el que pagó el precio entre los hombres y Dios por medio de su sangre. Por eso dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. No es en otra, no existe otra persona, no existe otra persona, si no es la persona de Jesucristo el que nos puede dar vida eterna. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, la bendición de Dios, la posibilidad de Dios en reconciliarse con el hombre con Dios, es Jesucristo, su único Hijo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un regalo de bendición por medio de Jesucristo, alguien que pagó el precio. Entonces, cuando yo le rindo a Jesús mi vida y decido vivir para Dios, yo tengo este beneficio de ser condenado por causa del pecado, porque todos somos pecadores. El ser humano, por el hecho de formar parte, en sus genes lleva ya la naturaleza pecaminosa. Usted ve que un bebé desde chiquito ya están intercambiando, pelea por un juguete, porque hay algo que lo lleva a competir, hay algo que hace que sea el ser humano en su naturaleza de esa forma. Si bien el niño es puro porque no desarrolló su capacidad mental, pero cuando el ser humano comienza a desarrollar el conocimiento y a entender entre lo bueno y lo malo, comienza a contaminarse de pecado y no hay forma. No es porque yo me voy a la mejor iglesia del mundo o hago lo que hago, voy a salvar mi vida. Tenemos el ejemplo: Judas estaba con el mismísimo Señor, pero no salvó su vida. ¿Por qué? Porque no le dio lugar a Dios en su corazón ni a Jesucristo en su vida. Por eso es que amó más
el dinero. ¿Escuchaste? Amó más el dinero que la salvación de su alma. ¿Qué amás más en esta vida? ¿Cuál es lo que tenés en primer lugar de la vida? ¿Tenés a tu familia? ¿Tenés el dinero, el amor al dinero? ¿Qué es lo que le das más importancia? ¿A tu religión? Vos decís, no, no, lo que tenés que tener en primer lugar en todas las cosas de tu vida se llama Jesús de Nazaret, porque la Biblia lo dice. No es que lo te está diciendo mi fe, ni mi religión, ni que porque hay un contrato con Dios y que Dios me dice, mira, yo te voy a dar tanto, Héctor, si vos hablas. No, es lo que está en la Biblia, porque la paga del pecado es muerte, no hay otra, muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? ¿En quién? ¿En Héctor? ¿O en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Si yo tengo la posibilidad de tener la bendición de la vida eterna, ¿quién es? Se llama Jesús de Nazaret. ¿A quién me tengo que ir? A Jesús de Nazaret. Y yo me voy a Él, le entrego a Él mi vida y decido vivir para Él. Entonces Él pasa a ser mi camino, Él pasa a ser mi verdad, Él pasa a ser mi vida. Entonces yo lo tengo a Él en el primer lugar, de obedecer a la palabra de Dios. Y ese es el punto importante. ¿Qué es el pecado? La desobediencia a la palabra de Dios. Es importante saber qué es pecado, no simplemente los 10 mandamientos. El pecado es todo lo que es desobediencia a la palabra de Dios. Buscamos la pausa y enseguida volvemos. Y en el próximo...